Esto no me lo dijeron. Esto no me lo dijeron. Un espacio en el que hablaremos de todo aquello que nos dijeron. Pero sobre todo de lo que no, a lo largo de este camino que llamamos vida. Definitivamente no me lo dijeron. Ya va, pero yo no sabía que... Hola, bienvenidos a otro episodio de Esto no me lo dijeron. Yo soy Alessandra del Negro. Y yo soy Leonor Casas. Hoy estamos aquí para hablar de las transiciones. Vivimos en un mundo en el que lo único que tenemos asegurado es el cambio. Porque como bien dicen por ahí, el cambio es la única constante. Y lo cierto es que todos tenemos la capacidad de cambiar. Sin embargo, no todos tenemos la misma apertura o actitud frente al cambio. Porque adaptarse al cambio implica un proceso de transformación personal. Adaptarse implica hacer una transición para aceptar el cambio y sacar el máximo provecho de las nuevas situaciones que se presentan en nuestra vida. Hoy nos acompaña Rafael Casas, psicólogo con más de 25 años de experiencia y estudios en clínica psicoanalítica y psicoterapia. Rafael también es magíster en gerencia avanzada, con amplia experiencia como gerente corporativo para transnacionales petroleras como PDVSA, Chevron y otras. Además, Rafael tiene certificaciones como coach ejecutivo y de alto desempeño y ha sido coach para ejecutivos de empresas miembros del Fortune 500. Rafael, bienvenido a Esto no me lo dijeron. Hola, Leonor y Alexandra. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Bienvenido. La primera pregunta para empezar sería, ¿qué es una transición? A ver, un cambio, Ale. Un cambio y como tal hay cambios naturales, esperados y cambios abruptos, inesperados que te sorprenden. Tu día completo, las 24 horas del día, es un cambio fluyente, digamos, ¿no? Es un cambio sutil, si lo quieres ver de esa manera. Pero luego cuando entramos a los cambios más, digamos, significativos o de impacto, puedes verlo en la cronología de tu vida. Dejas de ser niña, pasas a ser un adolescente, allí tienes un cambio fuerte, importante. Cuando dejas de ser un adolescente, empiezas a ser un adulto, tienes un cambio importante. Eres bachiller, pasas a ser profesional, tienes un cambio importante. Eres soltera, te casas, no tienes hijos y pasas a ser madre, todos esos son cambios significativos. Creo que el punto importante a entender es que en la medida en que los cambios los asimiles, los transformes, los digieras, los confrontes con los mayores recursos de que dispongas en forma exitosa, bueno, vas a cerrar un capítulo adecuadamente y vas a abrir uno adecuadamente y aumentar tu posibilidad de tener éxito en esa siguiente etapa. El tema de los cambios abruptos es otro tema, es más complejo porque no son esperados, muchas veces no son deseados o no son buscados. De manera que todos son cambios, solo que algunos, digamos, todos en general representan un reto, Ale. Los cambios abruptos, inesperados, te ponen a usar otra musculatura interior, si lo quieres ver de esa manera. Okay. Yo tengo la duda porque la palabra cambio y transición me parece que cada una es de su padre y de su madre. Entonces quisiera que nos explicaras un poco, para ti, cómo se diferencian estas dos definiciones o estos dos conceptos, o piensas que son lo mismo. A ver, pudiéramos enredarnos en la semántica y no vale la pena. Yo creo que para simplificarlo pudiéramos decir, el cambio se impone tal vez desde afuera. Por ejemplo, mirad, Leonor, te dicen, te tienes que mudar a Alemania, te tienes que residenciar en Frankfurt. Ok, ese es el cambio que está impuesto. Ahora, cómo tú manejas la transición internamente, es decir, cómo tú reacomodas tu vida, cómo tú reacomodas tu familia, cómo tú reacomodas tus asuntos laborales y personales durante ese proceso de cambio, para mí es el manejo de la transición. Sin embargo, alguien te pudiera decir, bueno, es el manejo del cambio. Por años en las corporaciones se habló de un tema, se habló hasta el cansancio, el tema de manejo del cambio o gerencia del cambio. Yo creo que en mi cabeza, en mi mente, la gerencia del cambio es un tema corporativo, gerencial, organizacional, y el manejo de las transiciones, a mí me gusta pensarlo más en el campo personal o en el campo familiar. Entonces, la transición es
cómo tú haces uso de todos tus recursos internos para hacer la transición de nuevo más fluida, más efectiva, más exitosa, de una manera que te afecte menos, de una manera, oye, más, con mejor economía Más sutil. emocional o psicológica, más sutil. Ujú, sí. Es como la Y manera de integrarlo, ¿no? En el interior. sí, y sobre todo piensa tú que en los cambios, a veces, sobre todo en los cambios sorpresivos, ¿qué pasa en los cambios? Los cambios más interesantes de la vida son los más dolorosos, a veces, ¿sí? Son los que más nos enseñan. Sin embargo, hay cambios que no son dolorosos, que son fascinantes, que vienen por el lado de la alegría y de las cosas positivas. Otros vienen por el lado de las sorpresas, de las cosas que nos hacen entrar en, como que te hacen utilizar otros recursos interiores. Y a veces esos recursos interiores ni siquiera nosotros mismos sabemos que lo tenemos, o ni siquiera nosotros mismos sabíamos que tanto teníamos de esa fortaleza interior o de esa templanza interior. Y es la parte, digamos, que trae el cambio, la parte hermosa que trae el cambio, porque te empieza a mostrar otra parte de ti, otra dimensión de ti, una musculatura interior, si lo quieres ver de esa manera, que tú nunca antes habías visto, porque la realidad no te lo había exigido. Y en otras ocasiones te toca aprender conscientemente o a conciencia cosas que no sabías que eras capaz de aprender. Y todos son parte de las transiciones, son parte de los retos de las transiciones, y es parte de la magia y del misterio y de la belleza de la vida, que viene allí, tú sabes, mezclada con la dificultad o con la vicisitud. Claro. El ¿Cómo se cambio es ve? agridulce, si lo quieres ver de esa manera. ¿Cómo se ve una transición? ¿Cómo se dibuja? ¿Cómo se esquematiza? ¿Cómo se siente una transición? Fíjate, dos respuestas. Una, tú la puedes vivir desorganizadamente o la puedes vivir tratando de ponerle la mayor estructura posible. Cuando tú la vives desorganizadamente, el cambio te arrolla, el cambio te puede arrollar. O sea, el cambio simplemente es como cuando la ola te agarra en la playa y te agarró mal parado o te agarró sin que tú te pudieses acomodar y la ola te va a arrastrar y te va a golpear duro. La otra opción, y es la opción que yo propongo, que favorezco, que trato de estimular o de fomentar en mi vida personal y en la gente, es darle estructura al cambio. Si el cambio tiene una manera, sobre todo el cambio abrupto, si tiene una manera de presentarse, si tiene un signo, es la sorpresa, número uno. Y luego la sorpresa desorganizadora, número dos. Entonces, contra eso, bueno, dar estructura, como decíamos. ¿A qué le damos estructura? Yo creo que hay que darle estructura en el ámbito personal. Personal es, cuando digo eso me refiero a la relación de ti contigo mismo. Vamos a llamar Ok. eso el marco de tu inteligencia intrapersonal. Es cómo tú tienes una relación contigo mismo. Luego, en el campo de las relaciones interpersonales, es el campo de la inteligencia que tú pones en entenderte mejor con todos los demás. En el campo laboral también hay que hacer ajustes y luego finalmente tú pudieras, si tienes algún interés o eres de las personas que profundizan los significados y el sentido de la vida, también tienes el ámbito espiritual donde puedes ir a tomar fuerzas, donde puedes ir a tomar perspectivas de la vida y esos cuatro grandes ámbitos te pueden ayudar a dar estructura. Es como si tuvieses una mesa con cuatro soportes, con cuatro pilares. De nuevo, entonces es cómo reorganizas el tema de la relación contigo mismo, tus temas más personales, tus temas relacionales, tus temas laborales y qué presenta ese cambio dentro de tu mundo espiritual. Por llamar espiritual, no necesariamente no estamos diciendo religioso, estamos diciendo simplemente De el mundo significado, podríamos es, decir. bueno, es tu parte más profunda, es la parte más profunda de tu psique, si lo quieres ver así. Va más allá Ok. va mucho más allá de tus emociones y a veces inclusive va más allá de tus pensamientos. O sea, lo espiritual, ciertamente, también como tú lo acabas de decir, Leonor, tú puedes decir, ok, ¿qué tipo de significado le puedes dar a esto? Si te pongo un ejemplo, hay mucha gente que lo ha dicho en palabras muy sencillas.
tú tienes una lectura objetiva de una situación en tu vida. Ok, está pasando esto, esto y esto. Lo que sea que está pasando, tú le puedes dar una interpretación inmediata, fáctica. Esto es lo que está pasando. Y tú puedes hacer una interpretación simbólica de lo que está pasando y decir, ok, ¿qué será lo que la vida me está mostrando? Hay gente que se dice, ¿qué será lo que Dios quiere que me aprenda aquí? ¿Qué lecciones tengo aquí para aprenderme en la vida? ¿Qué otra cosa puedo aprender de esto más allá de la inmediatez de los actos, de la situación, de la circunstancia momentánea? Porque las circunstancias momentáneas siempre cambian. ¿Y qué es lo que queda? Lo que queda es esa otra posible interpretación. Entonces, bueno, hay autores que han hablado de eso, de las dos lecturas de la realidad inmediata y qué nos está diciendo de la realidad en el plano más profundo de los simbolismos. ¿Qué simbología trae eso a tu vida? Claro. Nos fuimos a lo hondo con eso, pero de nuevo, tú puedes hacer entrarle al cambio de una manera muy simplista o muy simplificada, estructurarlo, organizarlo y echas para adelante y sales afrontando la situación nueva, o puedes aprovecharlo mucho más a fondo y buscarle más significados a esos que te sirvan para los capítulos que vienen adelante. Yo no creo que la gente que lo hace en forma simplista es ni mejor ni peor que la gente que lo profundiza un poco más. Hay gente que es más práctica, más concreta, y hay gente que es más profunda y más analítica, y ninguna de las dos modos es Es mejor que buena el o otro. mala. Claro. Ni es Claro. buena ni es mala, son estilos personales y más nada. Mira, Rafael, y ahorita que comentaste todo esto que sentimos ante un cambio, una transición, ¿cómo poder identificar el miedo que sientes? Muchas veces sientes este miedo, entre comillas, que no sabes si es esta señal de no lo hagas o simplemente es tu mente saboteándote. ¿Cómo identificar ese sentimiento que a veces nos confunde? Sí, es una buena pregunta y no hay una respuesta, no creo que sea tan fácil de responder. Creo que las personas que pueden, digamos, que son más temerosas de cambiar, creo que las cabezas siempre les habla como en el mismo idioma. Sí, la cabeza siempre les dice lo mismo. Cuando digo la cabeza me refiero a la mente. Entonces, una manera de tú identificar, bueno, si esta es una frase repetida en tu mente, ya tú puedes saber que es más el temor, muchas veces autogenerado, creado por nosotros mismos, fantasmas, ¿verdad? Que nos creamos, que nos inventamos. Y si, como te digo, si es algo repetido, ya tú podrías decir, bueno, esta es la vocecita de siempre, de mis pensamientos, tu pensamiento que te asusta a un cambio. La intuición, que me parece muy interesante que lo preguntes, la intuición habla diferente al miedo, ¿sabes? La intuición usa otro lenguaje. Mm, El lenguaje del miedo es un lenguaje ruidoso, de volumen alto, si lo quieres ver metafóricamente hablando. El lenguaje de la intuición es de volumen bajo. La intuición no la puedes escuchar. Es una canción que no la escuchas en el ruido. La intuición es una canción que habla más en el silencio que en el ruido. Entonces la intuición wow. es sosegada. La intuición, la intuición no necesariamente asusta, porque la intuición siempre te habla de lo que te conviene, de lo que va a ser bueno para ti. La intuición, si tuvieses ante una situación en la que pudieras tener, yo recientemente, justo ayer le comentaba a una gran amiga, un episodio que yo tuve donde yo sentí una intuición de no ir a una actividad en un río y yo no tenía miedo. Yo no tenía, tú sabes, si yo hubiese tenido miedo, hubiese tenido la cabeza muy agitada con pensamientos de no ir. Yo no tenía eso, yo tenía una gran tranquilidad. Y yo les decía a mis amigos que yo tenía una gran tranquilidad al decir, es que yo no quiero ir. Y yo no quiero ir, y yo no quiero ir. Terminé yendo porque acepté ser parte del grupo. Habíamos hecho un viaje muy largo y ese río era parte del grupo. El final de la historia es que en ese paseo yo tuve un accidente y tuve un accidente bastante significativo con una cortadura de 17 puntos en el talón derecho de un pie. Mm, wow. Y te lo digo porque, de nuevo, yo no tenía miedo, yo tenía una sensación, como se lo comenté a esta amiga, y le decía, mira, todo mi cuerpo me decía, no vayas, pero no había miedo, ¿sabes? Había más certeza. No sé Claro. si eso te responde, Ale, Sí, sí, pero sí. Sí, un poco, totalmente un sí. poco sí, la intuición la encuentras más en la calma. Sí, 100%. Ahora, bueno, el tema es que tu pregunta hace pensar que
Cada vez que uno intuye algo, es deseado para ti. Bueno, la cosa se complica cuando lo que tú intuyes no va de la mano con lo que tú deseas. A veces tu intuición te está diciendo, esa no es la persona indicada, por decirte, o ese no es el Ujú. negocio indicado, Ajá. o esa no es la decisión de negocios indicada, y Pero sin tú te empeñas. embargo, tú te empeñas, como dice Leonor. Sí, Yo sí, sí, quería traer a la... porque tienes que decidir y la verdad es que siempre para decidir hay que renunciar. Entonces, si te está diciendo tu voz algo, tu voz interna, pero sabes que tienes que renunciar a ese algo, entonces se complica la situación. Sí, sobre todo si lo piensas en términos de renunciar, es como medio castigada la cosa. Ujú, tal cual. Otra palabra podría ayudar un poco a hacerlo más potable que renunciar, pero eso es un tip. Dale. Ujú. Ahora que traemos a la mesa la palabra miedo, ¿no? Creo que es una de las principales barreras del cambio, una de las principales barreras de hacer estas transiciones. Y me parecería interesante hablar de cuáles barreras o de qué cosas nos impiden hacer un cambio o adaptarnos a un cambio o incluso aceptar un cambio. Buen tema, Leonor. A ver, yo creo que lo primero que se atraviesa cuando estamos en la necesidad de responder a un cambio son nuestros egos, ¿sí? Por cierto, nosotros tendemos a pensar que siempre los egos son negativos y ciertamente los egos nos dan problemas, pero hablando en justicia, digamos, en la ponderación deseable de las cosas, los egos también nos ayudan a alcanzar nuestros éxitos. Entonces, por ejemplo, un ego te puede haber ayudado, un ego te da motivación, un ego te da empuje, te da ganas, te da deseos de ser exitosa y de repente te lleva a ti a moverte de país, a restablecerte en otro país. Y cuando tu ego ha logrado eso, tu ego se siente contento y tú dices, bueno, mira, todo lo que yo he logrado y todo lo que me ha costado. Bueno, de repente, de estos cambios que la vida trae, te dicen que tienes que ir a otro campo laboral o que te tienes de nuevo que mudar de ciudad o mudar de país. Bueno, el primero que va a patalear es tu ego. El ego que Claro. es El dueño primero de que va a ese decir éxito, por qué. el primero que va a decir, ¿por qué? Después de todo lo que me ha costado lograr esto, ¿cómo es que ahora me lo estás quitando? O me estás pidiendo que después que me gané la merengada, me la estás quitando de la mano y todavía me queda chocolate ahí abajo en el vaso. ¿Sí? Entonces, entonces eso es lo primero, entender, eso va a ser una barrera. Tú no quieres, en sentido general, desprenderte de lo que ya has logrado y de una cierta estabilidad que has tenido. Entonces, en el caso del ego, a ese ego que conquistó esos logros, hay que, bueno, domesticarlo y decirle, mira, ahora tenemos que jugar a darle comida a la humildad que te va a ayudar a entrarle al cambio, porque si el ego, por ponerlo dicotómico, si el ego le gana la pelea a la humildad, no vas a entrar en ningún cambio, te vas a quedar en la resistencia. Y al quedarte en la resistencia, te va a pasar lo que le pasa a la madera de pino, que se parte. Cuando el viento lo empuja mucho y lo dobla, se parte. Pero el sauce y el bambú no se parten. ¿Por qué? Porque en ese sentido son más humildes y se corren un poco más Más con la, flexible. con la fuerza del viento, se ajustan porque son flexibles. Justamente la humildad te presta el servicio de la flexibilidad. El ego es rígido, el ego se carga de orgullo y se pone rígido. Entonces, ese es un tema. Hay otros temas importantes. La tolerancia a la incertidumbre es un recurso importantísimo en el manejo del cambio, porque en algún punto entre tú tener tu vida, tu trabajo, toda una estructura organizada y se convierte en una cotidianidad que tú dominas y controlas, eso te da una tranquilidad y una comodidad enorme. El cambio te sacude, te desorganiza Te despeina. y te despeina y te lleva a pasar por una fase de incertidumbre. Es la fase en donde todas las preguntas están disparadas. ¿Y cómo voy a hacer ahora? ¿Y de qué voy a vivir ahora? ¿Y cómo me voy a adaptar a este nuevo trabajo, o a esta gente, o a esta ciudad? ¿Y cómo voy a aprender esto? Todas las preguntas están juntas. Y por un rato largo, dependiendo de cuán complejo sea el cambio, por un rato largo tienes más preguntas que respuestas. Entonces, hay que aprender a vivir con las preguntas
aunque no tengas las respuestas por un tiempo. Entonces, la tolerancia a la incertidumbre es muy, muy importante. Y hay personas que tienen, por su estructura de personalidad, mayor tolerancia a la incertidumbre y hay personas que tienen mucha menos tolerancia a la incertidumbre, pero todos podemos aprender a tener un poco más de tolerancia a la incertidumbre. Hay muchos factores, Alex y Leo, estos son dos que estamos mencionando de qué cosas nos obstaculizarían al cambio. Claro, y ahorita que dices incertidumbre, normalmente nos angustia esta incertidumbre, siempre nos estresa. ¿Y por qué? O sea, es algo que me da curiosidad. ¿Por qué si es lo único que siempre ha sido constante? El cambio, la incertidumbre, ¿por qué nos sigue moviendo tanto y por qué la gente no se acostumbra al cambio, siendo algo tan constante? Bueno, cuando decimos constante y cuando decimos que eso es lo que ha sido siempre, es verdad y no lo es, ¿sabes? Hay algo en la frase que no se corresponde ciertamente con la realidad. En muchos aspectos, tu vida diaria es la misma, ¿sí? Claro, Y tú puedes tener años viviendo en la misma ciudad, en la misma casa. Entonces, eso puede no haber cambiado o eso en la vida de algunas personas no cambia por 20 o por 30 años o por 10. Entonces, claro. ¿qué es lo que sí es constante en la vida? Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que vemos, más cosas cambian afuera de ti que adentro de ti. Por ejemplo, tú ves muchos más cambios tecnológicos hoy que cambios en tus hábitos alimenticios. Tú ves muchos más cambios en los modelos de carros o de teléfonos celulares que en tus hábitos recreacionales o en los de Leonor. Es decir, probablemente tú tienes años disfrutando de las mismas cosas. Con lo cual, a ver, a lo que vamos es que no es que, ¿cómo es que si la constante es el cambio, por qué nos pega tanto? La constante no es el cambio. El cerebro tiende a tener una homeostasis en su manera de interpretar las cosas. Y de hecho hay datos neurocientíficos que prueban que nuestro cerebro es capaz de no considerar algunos elementos en una realidad situacional para justamente no alterar el significado o la interpretación que tú vienes haciendo de esa realidad. ¿Sí? Dicho en palabras sencillas, por darte un ejemplo, hay gente que puede estar en una relación dentro de una amistad o de una relación de pareja, algunas cosas empiezan a cambiar, la persona no quiere ver los elementos que están cambiando dentro de esa relación, no los quiere ver, no los quiere ver, miras a la izquierda, como decimos hablando en criollo, obvias esos detalles. Con el tiempo, después que las realidades, tú sabes, golpean, la gente dice, oye, pero ahora cuando yo lo miro en retrospectiva, sí me doy cuenta que esta persona o aquel socio o aquel amigo había empezado a cambiar mucho antes de que la relación se rompiera o se terminara. Y es un efecto de esa tendencia del cerebro de no me muevas No mucho me el bote. muevas, tal cual. Me acordé de un ejemplo que estaba hablando con unas amigas que me dio mucha, me causó mucha, no sé cuál sería la palabra, pero toda la vida, hasta de chiquitas, me acuerdo que en el colegio, no sé, una cartita a tu amiga o lo que sea, te quiero mucho, nunca cambies, el nunca cambies. Y dices, es algo tonto, Es quizás. que, Es algo tonto, pero dices, ¿pero por qué? O sea, si de eso se trata, eh, ahorita lo veo, en el momento no, digo, ¿por qué? Si de eso se hay, trata la vida, de evolucionar, de hay- transformarte, ¿cómo que nunca cambies? O sea, quédate así forever. Y el para no, hay siempre. algo, El nunca y el para no, siempre no. son enemigos del cambio. Sí, no, hay cosas, hay una tendencia natural porque el no cambio es comodidad, el no cambio es zona de confort. Ujú. Y en eso, yo no quiero decir que es biológicamente natural a la estructura humana, no tengo autoridad para decirlo, pero bueno, por algo la civilización humana dejó de ser nómada. Claro. El nómada a ese sí Claro. le cambiaba todo el día, todos los días, constantemente todo, desde el territorio hasta todo. Pero pasamos de, no queremos ser nómadas, o la mayoría de los seres humanos al parecer no queremos ser nómadas. Hay gente que le gusta el nomadismo, pero yo creo Es muy que poca. Y esa es minoría. sí, sí, tal vez, ¿no? Tal vez. Por cierto, hay una película que se llama Nomads, que es filmada en Estados Unidos y bien interesante ver, es un tema social, pero volviendo al punto, sí, yo creo que tu tendencia general como humana es a que te dejen dentro de la estabilidad, no del cambio. Yo creo Y en que eso no hay nada negativo. Lo interesante es saber que el cambio lo puedes estructurar, que el cambio lo puedes llevar a cabo de una manera, de nuevo, organizada. Te cuento
y yo sé que quieres comentar algo y perdona que te haya interrumpido un segundo. La idea es que cuando el cambio viene, sobre todo cuando es abrupto, cuando tú no lo has buscado, la primera sensación que te da es de que perdiste el control. El primer efecto de contrarrestar el cambio es que tú puedas decir, ¿sabes qué? Yo voy a tomar algunas decisiones en este proceso. En este proceso en el que, visto desde afuera, tú no podías tomar ninguna decisión. No, tú sí puedes tomar decisiones dentro de un proceso de cambio. Y vuelvo al tema, ¿qué decisiones puedes tomar dentro de ti en la relación contigo mismo? ¿Qué decisiones puedes tomar dentro de tu mundo de relaciones personales, laborales, familiares? ¿Qué decisiones puedes tomar dentro del mundo espiritual o dentro de tu campo laboral? ¿Sabes? O sea, eso es importantísimo, porque eso te vuelve a poner en control. Te vuelve a poner en control en situaciones donde tú sientes que perdiste todo el control. Si de repente estás equilibrando uno de las áreas, por así decirlo, es normal que se te desequilibre otra. O sea, estás tratando de tener todo bajo Sí. control en una de las patas de esa mesa y luego Casi empieza siempre se va a... a todas, casi siempre. Ajá, ajá. En mi caso, Le- por lo menos. sí, 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 como que le pones Bueno, toda la fuerza o toda la energía a esa a una pata y luego las otras tres quedan ahí media en el aire. sí. Hay olas fuertes, hay olas grandes, sí, hay olas tsunámicas, sí. Entonces, cuando vienen tsunámicas, por supuesto, se llevan todo por delante y te desorganizan todo, casi todo. Todo. Pero yo te diría que en términos generales hay muchas situaciones en las que se desorganiza un área y no tienen por qué desorganizarse las demás. De hecho, mientras tú más puedas preservar y proteger las otras áreas del impacto del cambio, de esas otras áreas vas a tomar fuerza y vas a tomar soporte y vas a tomar oxígeno, digamos, si lo quieres ver de esa manera. Pero hay otras, con lo cual, volviendo a tu pregunta, es muy concreta. La respuesta es a veces sí, a veces no. Es muy importante que cuando una situación está afectando, por ejemplo, tu relación, digamos, de pareja, no afectes tu relación en el campo de las amistades o de tus relaciones personales o no lo traslades al trabajo. Es importante hacer esa impermeabilidad en lo posible, ¿no? Y es muy difícil Hacerlo no hacerlo. impermeable. No es fácil, pero sí, pero hay situaciones, por ejemplo, enfermedades muy abruptas como el cáncer, te distorsionan totalmente tu campo personal, tu campo relacional, tu campo laboral, te ponen a cuestionar la vida en el sentido espiritual, como comentábamos hace un rato. Entonces, sí hay cambios que vienen muy duros. Entonces, de nuevo, pequeñas decisiones dentro de situaciones muy complejas tienen un significado importante de hacer fuerza, de darte fortaleza, de darte sentido de control, ¿sabes? Pequeñas Claro. decisiones y las pequeñas decisiones pueden o sea, parecerse a cosas como, ¿sabes qué? Yo me voy a tomar 15 minutos para ir a caminar todas las tardes en mitad de esta situación tan difícil. Y esos 15 minutos tú vas a disfrutar el lago que puedes tener por tu casa, o vas a disfrutar los árboles que están por tu casa, o vas a disfrutar los niños que puedas ver en el camino de esos 15 minutos, pero tú decides disfrutar algo en medio de esa complejidad o de esa situación tormentosa. Tú decides robarle 15 minutos, robarle media hora, robarle 2 horas, lo que tú puedas decidir en el momento y dártelo a ti. Mientras tú no Y eso es lo que tomes hace la decisiones, por diferencia. más pequeñas que sean, el cambio te arrolla y toma control de tu vida. Sí, y estoy totalmente de acuerdo, porque creo que para mí, y en mi caso personal, todos los cambios suponen una crisis, sean positivos, sean negativos, sean de repente esperados o inesperados, porque muchas veces hay cambios positivos, como un cambio de trabajo que estabas buscando, pero que sea positivo no implica que no conlleve una transición, que no conlleve un proceso de adaptación. Entonces, al principio creo, y en mi caso, cuando yo me enfrento al cambio, lo primero que me viene a la cabeza es no, es un no. O sea, es como un no porque me están quitando las manos del volante, como dices tú, y claro, porque me están despelucando y porque me están quitando la estabilidad. Y al final creo que también a nivel de sociedad nos enseñan eso, ¿no? O sea, vete por esta carrera y si a mitad de carrera te das cuenta de que no quieres seguir estudiando eso y te quieres cambiar, eso supone una crisis para tus familiares, para tus amigas, porque él es el que no sabe lo que quiere hacer, porque ella es la que no sé qué. Entonces son tantas cosas que a nivel de sociedad nos han ido como inculcando, imponiendo, que nos da miedo el cambio, porque parece que en nuestra cabeza
lo que entendemos como, sí, estabilidad es la misma carrera, seguir la misma dirección, seguir el mismo patrón que siguen los demás, pero todo lo que se salga como de esa línea, todo lo que sea diferente, todo lo que implique un cambio, lo vemos como algo negativo, Ujú, lo vemos muchas veces sí, como algo negativo o incluso como ujú. algo demasiado arriesgado. Sí, Todo lo que porque es diferente. tu mente lo ve directamente como un peligro. Por eso. Exacto, como algo desconocido y obviamente nos sacude porque el cambio es lo contrario a la estabilidad. Y es un tema con el que, por ejemplo, yo estoy lidiando actualmente porque para mí todos los cambios que me alejen de mi estabilidad no los quiero aceptar en mi vida, es como que no tengo espacio para ellos. Aunque igual los tengo que pasar porque igual me están sucediendo, ¿me explico? Sí, no, a ver, es muy bonito lo que dices en el sentido que la otra cara del cambio es este cambio. Hemos hablado más del cambio que te sorprende en la vida que del cambio buscado, que del cambio autogenerado, ¿no? Y en el cambio autogenerado, el elemento tal vez medular es el coraje, ¿sabes? Necesitas coraje para ponerte en los cambios y aunque parezca paradójico, la gente cree que no, por ser exitoso requiere mucho coraje, requiere, como dicen los mexicanos, echarle muchas ganas, ¿no? Pero requiere un coraje, y como tú decías, Leo, de pasar por encima de muchos prejuicios, del tema de la presión de los estereotipos. La sociedad tiende por presión natural de grupos y pasa en todos los grupos, pasa en los grupos indígenas y pasa en los grupos de las sociedades que llamamos entre comillas de primer mundo. O sea, la sociedad presiona hacia el cumplimiento de un estereotipo y ese estereotipo está protegido, digamos, amurallado por una cantidad de prejuicios y hay una expectativa de que tú estés dentro de la norma. Estadísticamente hablando, la norma es el centro de una curva de distribución estadística donde se acumula el 60, el 70, el 80% de la distribución de esa población, le hace comportamiento de una población. Entonces, en el extremo del lado positivo están los pioneros, y los pioneros, tú sabes cómo los reconocen por los huecos en las espaldas. No sé si habían oído eso porque, bueno, el No, pionero es Yo un no. tipo o es una mujer o es un hombre que se le escapa a la manada, ¿sí? Que se le escapa al grupo y el grupo va y le cae a flecha y le dice, ¿para dónde vas tú? Y le disparan por la claro. espalda, o sea, porque tú te estás desprendiendo del grupo. Y cuando tú miras la vida de muchos pioneros y de mucha gente exitosa en muchos sentidos, son golpeados inicialmente por la gente o por la sociedad de una manera u otra. A Jesucristo le dieron látigo y luego lo crucificaron y a su manera y sin hacer ningún reduccionismo irrespetuoso, pues fue un pionero en su época y no necesariamente aplaudido por la mayoría, fue seguido por muchos y amado por muchos, entre los cuales yo me incluyo, pero castigado por una sociedad que no tenía cómo digerir y cómo interpretar el cambio que le estaba planteando. Pero cuando tú oyes la vida de muchos, la vida de los inventores, Manuel Andrés, mi hijo, dijo en su discurso, entre comillas, del día de su graduación, le invitaba a sus compañeros a que fueran creativos, a que fueran innovadores en las cosas que hacían y les dijo, va a haber una señal en el camino. Cuando ustedes les digan la gente a su alrededor que están locos, es porque probablemente están pensando de alguna manera innovadora. Me Entonces, encanta. Ujú. sí, cien si por no te lo dice ciento nadie, es porque estás dentro de la masa. Dentro de la Entonces, masa. Y es que muchas veces dentro de la masa. también lo asocio con que muchas veces cuando nosotros cambiamos como personas, muchas veces la gente a tu alrededor no lo acepta porque tú tenías unas dinámicas de amistad, de relación padre-hija, madre-hija o lo que sea. Y cuando tú cambias, sacudes esa dinámica de dos y, Ujú, la otra sí, persona no lo recibe. La otra persona no lo recibe bien y te empiezan a decir cosas como que estás loca o, ay, ahora estás muy espiritual, por darte un ejemplo, ¿no? O, ay, ahora estás muy no sé qué, o, ay, y es como, sí, o sea, no Claro, porque aceptan. no saben cómo tratarte ahora y es asunto de ellos, no es los, tuyo, ¿sabes? Exacto, los pones en la incertidumbre, los pones en la otra exacto. cara del cambio. Ok, ahora, ¿cómo manejo la incertidumbre de que esta persona no es la misma que yo conocía y ahora tiene otros gustos, otros estilos? ¿Cómo manejo esto? ¿Seguimos o no seguimos siendo amigos? ¿Seguimos o no seguimos siendo pareja? ¿Seguimos o no seguimos siendo socios? ¿Sabes? Seguimos siendo colegas de trabajo que nos entendíamos y ahora como que no nos entendemos. De nuevo, sí, el cambio es agridulce, te lo decía al principio,
para la parte que cambia y para la parte que tiene que absorber, entre comillas, el cambio del que cambia, ¿sí? Eh, entonces, pero del lado de impulsar el cambio que a veces te va a llevar a que seas más feliz o a que seas más exitoso o a hacer lo que de verdad quieres o a dejar de estar donde no quieres estar o a dejar de estar donde no te sientes feliz o a dejar un trabajo en el que te sientes muy amargado y no tienes compensaciones que te sean de valor. Es importante tener el coraje. Pero, por cierto, de nuevo, aunque tengas ese coraje, aunque tengas el impulso, puedes pasar por una fase de incertidumbres que casi nunca es agradable, que casi nunca es bienvenida. Pero hay que tener el aguante, hay que tener el estómago, el músculo de pasar por la incertidumbre para llegar a las certezas, ¿no? Claro. Hay una frase en el mundo clínico de un teórico muy reconocido que le explicaba cuándo la gente va a consulta terapéutica con un terapeuta. En términos generales, la gente solo va a consulta en lo que se llama el tercer momento del síntoma, que es cuando la gente te dice yo no puedo más con esto. Ujú. Entonces, cuando la gente llega a un punto que dice yo no puedo más con esto, es cuando la gente no le queda otra alternativa, está forzada, forzada a cambiar, o llámese forzada a aceptar, o forzada a digerir, o forzada a mirar para otra parte en la vida, ¿sí? Antes de eso, hay 2 o 3 momentos más en los que la gente tiene señales de que un cambio viene, tiene señales de que necesitas montarte en la patineta del cambio y todavía tienes la oportunidad de mirar a la izquierda y de no hacerle frente. Pero hay un punto en el que la vida te aprieta y las circunstancias te aprietan y te dicen, aquí te bajas o aquí te tienes que subir al autobús. Pero de nuevo seguimos hablando de ese coraje necesario para... Nosotros no hemos terminado de entender y a mí en algunas situaciones me parecen cosas simples. Entendemos mejor las cosas en el mundo físico, en el mundo, por ejemplo, del cuerpo. ¿Tú sabes cuánto esfuerzo hace una gente que va 2 horas al gimnasio al día? Hay gente que entrena 4 horas al día, hay gente que entrena en las mañanas y en la tarde y tienen un estómago sin nada de grasa y tienen los cuadritos y toda la musculatura delineada y marcada. ¿Tú sabes cuánto esfuerzo la gente pone en eso? Y todos hemos pasado por ahí en algún momento de la vida. ¿Y cuál es la diferencia entre eso y hacer cuadritos de fortaleza espiritual? ¿Cuál es la diferencia entre eso Wow. y hacer fortaleza de carácter? Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre eso y hacer fortaleza para afrontar los cambios con alegría, con optimismo, con confianza, con ganas? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los cuadritos de la barriga, cuando te paras frente al espejo, te lo ves, y los cuadritos del carácter, los cuadritos de fortaleza espiritual, de fortaleza interna, de optimismo, a la gente les cuesta más vérselo. Pero si tú haces los 300 o los 100 o los 80 abdominales diarios, te los vas a ver tarde o temprano. Es impresionante y Mm. creo que ya para finalizar, yo me quedo después de esta conversación con la idea de, a mí nunca me dijeron, y esto ya más en el término conceptual del podcast, pero nunca nos dicen que el cambio puede implicar cosas muy positivas en nuestras vidas. Nos han enseñado mucho a caminar en la línea recta, nos han enseñado mucho a luchar por la estabilidad y yo diría que muchos de los problemas que tengo hoy en día en mi vida son porque no controlo el volante y estoy en un momento realmente en el que digo, mira, ¿sabes qué? Me quiero vivir la vida de copiloto, no me la quiero vivir más de conductor, porque es que al final, y es lo que pasa, ¿no? Con el tema del cambio, al final siguen pasando cambios, siempre nos tenemos que adaptar al cambio porque al final es la única salida. Y tenemos que dejar a un lado el apego, los egos, la inflexibilidad de repente para el cambio. Pero Rafael, te quería preguntar, ¿qué le dirías a una persona que tiene mucho tema o mucho miedo con el cambio? Si le puedes resumir en 30 segundos cómo afrontarlo de una manera más positiva, ¿qué le dirías? Le diría, mira, yo creo en el papel y el lápiz y creo que después del agua ese es probablemente el mejor invento del mundo. Agarra un papel y un lápiz y haz 4 columnas y pon en la primera columna qué tengo que cambiar en la relación que yo tengo conmigo misma, qué tengo que cambiar en mi campo de las relaciones, qué tengo que cambiar en mi campo laboral. Y la cuarta columna es opcional, la quieres usar o no y pregúntate si hay algo en el campo espiritual, en el campo del simbólico, en el campo de lo trascendente de la vida, pregúntate qué cosas puedes cambiar allí. Vamos a mirar la lista rápidamente. En el campo personal,
Mira, todo el mundo sabe dónde cojea, o casi todos sabemos dónde cojeamos, excepto los más sordos del planeta, que los hay. Entonces, tus amigos saben. Tú te puedes preguntar a tus amigos, mira, si tú me recomendaras en algo que cambiara, tus amigos te van a decir, mira, lo que pasa es que tú eres muy impaciente o tú te molestas muy rápido, entonces tienes que ser más paciente. Ok, eso es en la relación, el manejo de ti contigo misma. Eso es algo que tú puedes cambiar contigo misma. En el campo de las relaciones interpersonales, puedo usar el mismo ejemplo. Bueno, ¿qué haces tú cuando te molestas tan rápido? Bueno, empiezas a tratar mal a tus amigas o a contestarles mal. Ahí tienes un mismo ejemplo, cómo lo puedes modular o atender o cambiar dentro de En dos ti, áreas. en relación contigo en dos áreas. Y luego, ¿qué? ¿En qué se convierte eso en tu trabajo? Esa impaciencia tuya en tu trabajo, yo te aseguro que si tú la dejas salir, te va a poner en un problema de trabajo en equipo. Te va a poner en un problema de que no fluyes efectivamente con los cambios, con las transiciones en los equipos o con el manejo de la diversidad en los equipos. Todo el mundo piensa distinto en las organizaciones y fuera de las organizaciones. Cuando pones grupos juntos, estás uniendo sabores distintos y perfumes distintos. Mi punto es, Leonor y Alex, que lo que yo llamo el papel y el lápiz, lo que te permite es estructurarlo y dividirlo, ¿verdad? En partes más pequeñas el problema, en áreas específicas, en columnas, en categorías, para que lo puedas abordar como una tarea más pequeña. Mientras no lo hagas así, lo vas a vivir y lo vas a abordar como masacote. Como una bola ¿Qué más es grande. masacote? Es una bola mezclada en la que tienes minerales mezclados de muchos tipos, o sea, minerales mezclados con vegetales, mezclados con, ¿sabes? Entonces, es una manera de tal vez de convertir el monstruo de 10 cabezas y decir, bueno, me voy a pelear con una cabeza a la vez. Entonces, Wow. no se hizo corta y no se hizo sencilla, pero la idea es darle estructura al cambio. Pues si Ok. tú no le das estructura al cambio, el cambio muy probablemente te va a arrollar. Y cuando tú le das estructura al cambio, lo divides en pedazos más pequeños. Y luego esos pedazos más pequeños los puedes abordar. Es como si dijeras en tu casa, hoy voy a arreglar este cuarto. Y hoy te dedicas a este cuarto. Y el sábado voy a ordenar el estudio. Y el domingo voy a ordenar la despensa de los alimentos en la cocina. Mientras tú no le entres de esa manera organizada, probablemente te vas a tardar más en terminar de ordenar tu casa. Es decir, Wow. tu Me vida encantó es el como una ejemplo. casa. Me encantó. Tu vida es como una casa. Y mira, y tal vez para cerrar, yo creo que mientras más estés abierto al cambio, estás en menos resistencia. Y cuando tú estás en resistencia, vas camino al agotamiento. Y no fluyes tampoco. Ujú. No fluye. Resistencia es lo opuesto a fluir y la resistencia en algún momento produce un agotamiento y el agotamiento produce un derrumbamiento, como lo quieras representar. Y te Entonces, iba a decir, la resistencia hay, produce parálisis también, ¿no? Porque muchas veces todo sí, cambia y, o sea, tú sientes que todo a tu alrededor cambia y nada cambia porque tú estás paralizado y bueno, no tienes bueno, ganas de dar un sí. paso más. Pero de nuevo, también mientras tú no estructuras el cambio en partes más pequeñas y los categorizas, tú ves el monstruo y el monstruo ciertamente te lleva a parálisis, ¿no? Claro, Te puede llevar a una parálisis. Entonces, la idea no es fluir, no es dejar que el cambio te arrastre, no es eso, y claro. no es resistirse al cambio. Si lo ves en un continuum, resistirse al cambio está en un extremo, dejar que el cambio te arrastre está en el otro. El manejo efectivo de la transición es mantenerte en el centro entre esas dos polaridades. No es resistirte, no es absorber todo, es absorber parcialmente el cambio, ¿sí? Y es mantenerte en el centro de las dos polaridades, no es en el medio. Por eso lo digo, en un área que está entre las dos polaridades. Y entender que en la apertura del cambio, el cambio puede perder algún grado de intensidad de la vicisitud. En otras palabras, mientras tú lo resistas más, tú terminas odiándolo y odiando la situación. Entonces, claro, mientras tú más le pongas de odio a una situación que no quieres aceptar o cambiar, te estás creando un monstruo cada vez más grande, que se convierte en tu Sí, enemigo, va porque creciendo, va cogiendo fuerza, es como una nube que se va haciendo cada vez más grande y más grande. Que lo Tú que te, resiste, persiste. Claro, lo que resiste, persiste, bello. Ahí está. Entonces, más bien aceptarlo, aunque duela, y tú puedes decir, pero esta yo la voy a ganar. Y aunque no sepa cómo la voy a ganar hoy, yo la voy a ganar. Tú puedes decir la frase, yo no sé cómo la voy a ganar, pero la voy a ganar. Y voy a salir airosa o voy a salir airoso de esta situación. me Esa es la encanta. manera positiva de entrarle. Había una frase que a mí me gusta, que
dice algo así como, cuando te abres al cambio, a veces tienes que abrirte y aceptar y dejar pasar, incluida la posibilidad de que vas a perder algo que te duele, pero sin que tú lo sepas, estás abriendo la puerta para ganar algo que nunca te imaginaste que ibas a hacer o a tener. Literal. O que nunca te imaginaste cómo te iba a hacer sentir o cuánto te iba a gustar. Ujú. El cambio puede traer muchas cosas positivas e importantes a la vida nuestra. Total. Así que no es un territorio del cual huir, es un territorio al cual hay que saberlo transitar. Me encantó, me encantó. Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotras aquí hoy y compartir todo ese conocimiento maravilloso que tienes. Para el que no sepa, Rafael reside en la ciudad de Houston, Estados Unidos, donde es director corporativo de un grupo de empresas petrolero, pero actualmente imparte sesiones de coaching personalizadas para tratar el manejo de transiciones. Rafael, cuéntales a las personas dónde pueden ir a escribirte si quieren o están interesadas en estas sesiones de coaching. Con muchísimo gusto, Eleonor y Alessandra, y antes de eso, darles las gracias nuevamente a ustedes por la invitación y la oportunidad. Les he disfrutado muchísimo la conversación y dejarles dicho que eso que tú llamas mi conocimiento es mi experiencia, que la he combinado, la he integrado con cosas que he aprendido, que han generado otros, que han escrito otros y tal vez algunas pocas que yo haya podido proponer como un resultado de todas esas integraciones, que por cierto, de todo esto que hablamos hoy, a mí tampoco me lo dijeron. Ujú. Me encanta. Tú lo Así aprendiste, a que ti no te lo dijeron. si alguien quiere conversar en un marco de sesiones de coaching, como lo comentó Leo, sobre eso que no le dijeron y le está molestando en el zapato de la vida, me puede contactar un correo electrónico es casas, como mi apellido, casasb, o B de Bolivia, .rafael@gmail. gmail.com. Un gusto tenerte, Rafael. Y por último, los invito a trabajar esos cuadritos de fortaleza, de valentía y de adaptación al cambio de los que estamos hablando. Nos vemos en el próximo episodio. Saludos. Chao, chao. Chao, chao. Te recordamos que puedes escucharnos todos los jueves en un nuevo episodio.